Buen día, estimados compañeros y público en general de Twitch. Mario Becerra, un servidor. Les traigo el tema de proceso de extrusión para la materia de conformado mecánico. ¿Qué es la extrusión? La extrusión es un proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal, como que podemos observar en la diapositiva, fija en donde un material es empujado o jalado a través de un dado con la sección transversal deseada. Este material puede ser un metal, un polímero, lo que sea. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Pues la capacidad de crear secciones transversales muy complejas, el trabajo con materiales frágiles, es decir, solo con esfuerzos de compresión y de fricción, además de que nos provee de un excelente acabado superficial. ¿Qué tipos de extrusión tenemos? Tenemos un tipo continua, que es una pieza indefinidamente larga, es decir, el proceso nunca termina, por así decirlo. Semicontinua significa muchas piezas, es lo mismo que la anterior, pero a cierta longitud extruida cortamos y esto se hace de forma seguida, en caliente por supuesto y en frío. Ahora, aquí podemos observar un esquema de extrusión general en el cual tenemos las distintas partes que envuelven a este proceso. Las más importantes, por supuesto, son el tornillo o el husillo, las bandas calefactoras, el barril o cañón, que es donde va a estar ingresado el material, ya sea caliente o fundido. En este caso, como vamos a estar un poco enfocados a polímeros, va a ser un material fundido o semifundido. Y un dado a través del cual va a ser extruido el material y es lo que le va a dar la forma característica y deseada. La tolva, que es pues lo que calienta y lo que provee del material caliente a nuestro barril o cañón. La extrusión no es solo para las resinas plásticas. Otros materiales comúnmente extruidos son metales, polímeros, cerámicos, cemento, plastilina y productos alimenticios como los que podemos observar. Los productos de extrusión son generalmente llamados extruidos. Dados. Con dados planos se pueden fabricar películas y láminas. Con dados con perfil sin mandril se pueden producir piezas sólidas como barras, compuestos de resina en forma de gránulos, pellets, y con dados con mandril se pueden crear diferentes formas huecas como mangueras y tubería. Diseño del husillo. La longitud de un husillo se expresa en términos de rango o cociente, relación entre diámetro y longitud. En resinas plásticas es muy común el uso de un LD de 24:1. La geometría de los husillos de extrusión puede variar. Los más ampliamente utilizados son los de 3 zonas y los husillos de barreras. Las 3 zonas consisten en la sección de alimentación, la sección de compresión o transición o la sección de dosificación. Ahora bien, la sección de alimentación es la parte del tornillo del husillo en donde el polímero se infundir dentro del cañón de la tolva. El husillo al rotar mueve el material a lo largo del cañón para que comience a fundir. Entonces como que promueve la transferencia de calor y que sea más homogéneo. Cuando el husillo rota, cualquier material ubicado entre la superficie del husillo y la pared del barril será transportado dependiendo de la dirección de rotación. Es muy importante el tipo de husillo que estemos utilizando. La sección de compresión. En esta sección se remueven gases, tales como el aire y los gases emitidos por la propia resina o por alguna reacción que pueda estar sucediendo, como la humedad, a la vez que la profundidad del vuelo del husillo disminuye, y los gases volátiles son empujados de regreso en dirección de la tolva. El espacio entre el tornillo y el cañón va disminuyendo con cada rotación. El material funde principalmente por fricción y transporte. Y en la sección de dosificación, la profundidad del vuelo del husillo es la más corta, pero se mantiene igual a lo largo de esta sección con la finalidad de homogeneizar la masa fundida y prepararla, pues ya va a ser transportada hacia el lado donde se va a formar el perfil que deseamos. Otra función de la sección de dosificación es aumentar la presión, la cual depende de la longitud de la sección dosificada. Configuración de tornillos de extrusión. Existen dos tipos, monousillo o doble husillo. En el monousillo es el principal que se utiliza en procesos de procesamiento de polímeros y su objetivo es formar presión en el polímero fundido para que éste pueda ser extruido a través del lado. Sencillo. El doble husillo
pues se lleva a cabo, se utiliza más en mezclado, en formación de compuestos o para hacer reaccionar materiales. Los fusillos pueden ser corrotantes, contrarrotantes, interdentados o no interdentados, que es lo que podemos observar aquí. Digo, si mi cámara no está tapando mucho. En los interdentados, los dos fusillos pueden estar interdentados, dientes intercalados, como podemos ver aquí en esta pequeñita imagen, o no interdentados. Los interdentados pueden rotar en el mismo sentido, corrotantes, o en sentidos opuestos, contrarrotantes. Entonces ya vemos que hay bastantitos tipos de husillos. Interdentados corrotantes, un husillo limpia al otro sin crear gran fricción contra las paredes del cañón. Son las más comunes. Contrarrotantes, la masa fundida es oprimida en el espacio entre los husillos y su objetivo principal es el mezclado, la deboletización y la extrusión reactiva. Promueve todo este tipo de procesos. La extrusión de... Ahora vamos a pasar más que nada a los tipos de extrusión. Extrusión de lámina y película. Pues se utiliza más que nada en la elaboración de láminas como que son demasiado gruesas para ser sopladas. Ya veremos qué es eso de hacer sopladas, otro tipo de extrusión. Existen dos tipos de dados utilizados, el T y el de gancho. En ambos tipos de dados se debe asegurar un flujo constante y uniforme a través de toda el área de la sección transversal del dado, y el enfriamiento se da jalando a través de un conjunto de rodillos de enfriamiento. Son estos que podemos observar a la mitad de la imagen, la que dice pila de rodillos. Son los que van jalando el material extruido hasta la enrollación. Coextrusión consiste en poner dos o más extrusores alimentando un mismo dado que une a las diferentes capas extruidas. Como podemos ver aquí, existen dos capas extruidas, una, por decirlo así, naranja y otra morada, ¿no? Entonces en este dado se van uniendo y es como que tiene dos capas el material final. Permite la optimización de una amplia gama de propiedades tales como barrera al oxígeno, resistencia mecánica, etc. Las capas extruidas se unen mediante capas adhesivas, uniendo también sus propiedades. Aquí es lo que mencionaba, extrusión de película soplada. Este se utiliza más que nada para la fabricación de bolsas de plástico y láminas continuas. Es similar a la extrusión normal, pero con un dado que sopla aire. Entonces este dado es lo que provee de cierta presión y hace que la capa de la lámina o de la película soplada, por eso se llama película, sea muy delgada. Calandrado. Es la extrusión de una masa de material entre pares sucesivos de rodillos corrotantes. Se utiliza para fabricar película y láminas a partir de materiales que son sensibles al calor prolongado y al cizallamiento. La mayoría de las calandrias de plástico consisten en 4 rodillos calentados dispuestos en una configuración de L invertida, que es lo que podemos ver aquí, donde dice calandria. Es ahí donde se da toda esta fabricación de la película y de las láminas. Los materiales más ampliamente utilizados con este procedimiento son el cloruro de polivinilo, el famosísimo PVC, copolímeros de etileno y el vinilacetato, polietilenos de alto peso molecular y terpolímeros de acrilonitrilo butadieno estireno. Cosas muy complicaditas. Extrusión de filamento e hilado. Estas son las elaboraciones de fibras de un polímero. Utiliza una hiladora para formar múltiples filamentos continuos. Existen muchas formas de hilado, en seco, húmedo, seco con humectación, a chorro, en fundido, de reacción, electrohilatura. Vamos a mencionar unos cuantos. Hilado de fibra, elaboración de fibras sintéticas, tres tipos principales, ya habíamos dicho, fundido, solución, reacción. Estas son las que vamos a mencionar. Un polímero líquido es extruido a través de un dado con varios pequeños orificios en una hiladora para formar filamentos delgados. Hilado en fundido. Es el hilado de fibra más común. El polímero ya fundido o ya un proceso de fundirse en forma de gránulos. Los filamentos se enfrían en la salida. Los filamentos pueden juntarse o trenzarse para formar un hilo. Los polímeros más utilizados en este hilado en fundido son el polietileno, el polipropileno y el nylon o poliamida. Podemos ver un pequeñísimo esquema sobre lo que se lleva a cabo en el hilado profundido. Aquí podemos observar los pequeños filamentos que se dan, que se enfrían por el aire. Hilado en solución. Es utilizado cuando el polímero deseado no forma una masa fundida estable.
es decir, que se disuelven. Entonces, las formas principales de hilado en solución son en seco y en húmedo. En seco, el polímero es disuelto en un solvente volátil. El polímero en solución es extruido a través de una hiladora rodeada por una torre secadora. La solución entonces pasa por un proceso de secado en donde el solvente, al ser volátil, es evaporado, mientras que en el húmedo el polímero es disuelto en un solvente no volátil. La hiladora que se coloca en un baño coagulante provoca que la fibra se precipite. Y el hilado por reacción. Este involucra la reticulación, que es una unión cruzada de monómeros o prepolímeros para crear un nuevo polímero utilizando reacción en cadena extendida. Permite fibras de polímero con buenas propiedades mecánicas. Y este es el proceso en el que se elaboran las fibras de poliéster elastano.